Señor, enséñanos a orar. Es lo que siempre le decimos al Señor, porque a veces creemos no saber orar. Y sí sabemos orar. Orar es hablar con Dios. Bienvenidos a la Eucaristía, porque en la Eucaristía se habla con Dios. Se le habla a Dios de lo que somos, lo que tenemos, lo que sentimos y de cómo nos expresamos hacia Él en la adoración eucarística. Les invito a participar de la Eucaristía, a hablar con el Señor en la Eucaristía, no olvidándose de suscribirse a nuestro canal en YouTube, de activar la campanita y darle me gusta a la Santa Eucaristía. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Eucaristía ofrecemos por las familias, por todos aquellos hogares que siempre buscan la unión entre Dios. Pedimos a Dios por los hijos, por los padres, para que sean el ejemplo, no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar. Y para que fuera del hogar no sea una apariencia de una familia perfecta, sino que sea la muestra de una familia que va en el camino a la conversión. También ofrecemos en esta Eucaristía la salud y pronta recuperación de Joe, por Saúl Alfonso Briceño, por José Ramírez, por las intenciones de Carmen Ibarra, de María Isabel y el eterno descanso de Ricardo Rosas. Queridos hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, en cuya disposición la familia tiene su firme fundamento, recibe compasivo las oraciones de tus siervos y haz que, siguiendo los ejemplos de virtudes domésticas de la Sagrada Familia de tu unigénito y la sumisión de su caridad, podamos disfrutar de los premios eternos en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. También encomendamos en esta Santa Eucaristía el eterno descanso de José Gutiérrez. Del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios lo hubiera castigado, de que no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia,
siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra, para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor vio un gusano al cual dañó la hiedra, que secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 85 respondemos: tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debemos pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas, mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Señor, enséñanos a orar, le dicen los discípulos a Jesús. Y esto se lo dicen porque descubren en su forma de orar algo nuevo y atractivo. ¿Qué es eso de nuevo y atractivo? Pues precisamente que la oración que Jesús hace es escuchada por el Padre. Y esa es la oración
que todos anhelamos, que la oración que hacemos sea escuchada por Dios. Eso es lo que tanto anhelamos. Y darnos cuenta de que Dios nos ha escuchado cuando se manifiesta, cuando obra en nosotros. Pero a veces nuestra oración se convierte solo en pedir y en no pedir perdón, en no manifestarle a Dios nuestras ofensas, incluso nuestras alegrías, en compartir, aunque ya Dios lo sabe, nuestra experiencia de vida, lo que nosotros hacemos. Y no nos damos cuenta que la oración, a veces nuestras palabras dirigidas a Dios deben tener una acción, hechos concretos, hechos reales. La oración, queridos hermanos, nosotros no solamente debemos limitarnos a realizarla en la iglesia. En la ocasión cuando me congrego o me reúno con vecinos para rezar un rosario. La oración va más allá de eso. La oración, como lo decía, son palabras que deben convertirse en hechos, en acciones. Es decir, que nuestras acciones y nuestros actos deben convertirse en oración, deben ser oración. Y fíjese entonces que lo que Jesús le enseña a sus discípulos no es solamente la oración del Padre Nuestro, que hacemos a diario en la Santa Eucaristía, una oración que va acompañada de hechos que cada uno de nosotros realizamos y hacemos. Y fíjese que es lo que a veces nos puede faltar en la oración. Mire lo que nos dice Jesús: cuando oren, digan. Y ese decir también es hacer. Dice el Evangelio: Padre, santificado sea tu nombre. Es reconocer el nombre sobre todo nombre, reconocer el nombre del Padre, es reconocer el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: venga tu reino. Este es el reino de Dios. Y nosotros a veces lo hacemos nuestro y queremos hacerlo nuestro, propio, con egoísmo, sin olvidarnos de que es de Dios, de que lo que hay a nuestro alrededor es una obra de Dios, es creación de Dios para nuestro dominio, pero saberlo dominar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Le pedimos al Señor el pan, y el pan es alimento, el pan espiritual y el pan material, pero más pedimos es el pan material. Y fíjese que pedirle al Señor, el Señor da y también da a través de nosotros a quien necesita. ¿A cuántos le hemos negado nosotros el pan? Y sobre todo, anhelar y pedir el pan de cada día es el pan de la Santa Eucaristía. Más pedimos es el pan material. Se nos olvida que es importante, y más importante, el pan espiritual, el pan que nos alimenta, el pan que es fruto de la oración de Dios sobre nosotros. Dice: perdona nuestras ofensas. Y perdonar nuestras ofensas es reconocer que le hemos fallado, que hemos cometido errores, y que ese perdonar es suponerse a que nosotros hemos perdonado a los demás. Y precisamente nos lo dice el Evangelio después: puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya hemos perdonado, es lo que nos da a entender la lectura. Y fíjese que a veces no hemos perdonado. En el seminario recuerdo que había un joven que cuando en la misa siempre se sentaba en algunas ocasiones allá a mi lado, y yo escuchaba que él rezaba o decía el Padre Nuestro, y cuando venía: perdona nuestras ofensas, y cuando decíamos: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, él se quedaba callado, él hacía silencio, no decía esa oración. Entonces a mí me da la curiosidad y le pregunto: ¿por qué usted
no dice la oración del Padre Nuestro completa? ¿Por qué usted omite como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Ay, es que yo quiero que Dios me perdone, pero yo no he perdonado a los demás. Y no es que ahora en adelante nos vamos a dedicar a omitir esa frase dentro del Padre Nuestro. No, sino estamos llamados a un proceso de perdón y sobre todo tener la apertura. No es fácil, pero con nuestra oración, con nuestro esfuerzo, nuestra oración por Él, por aquella persona que nos ha ofendido, va a comenzar entonces a que nuestro corazón comience a tener esa salud espiritual y pueda abrirse al perdón de aquel que me ha ofendido. Luego dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Cuáles son las tentaciones que a diario se nos presentan? La tentación de la pereza. Y de la pereza vienen los demás pecados. Como tengo pereza para orar, para hablar con Dios, para ir a misa, entonces se abre una brecha, se abre el horizonte para caer en los demás pecados. Dejo de orar, pero puedo hablar del prójimo. Dejo de orar, pero puedo dedicarme a decir mentiras. Dejo de orar, pero puedo dedicarme a sentarme y ver televisión, estar en un videojuego. Puedo dedicarme a cualquier otra cosa. Y eso viene de la pereza. Queridos hermanos, para terminar, ¿qué es orar? Siempre nos hacemos esa pregunta. Padre, enséñanos a orar. Padre, ¿cómo reza usted? Padre, ¿qué debo hacer en mi casa? Escucho cosas. En mi casa hay cosas raras. ¿Qué hago, Padre? ¿Qué oración hago? Y a veces creen la gente que el sacerdote le va a dar una receta. Bueno, mire, tráigame un pote de agua bendita y la va a rociar por la casa, y mientras usted rocía el agua bendita por su casa, usted va con una rama, qué sé yo. Orar, hermanos, es hablar con Dios. La misa es oración. Cuando estamos en la misa y participamos de la misa, estamos hablando con el Señor. Cuando en este momento el sacerdote predica, anuncia el mensaje, es el Señor hablándoles a ustedes. Y luego, después del Señor hablar, somos nosotros los que ahora le hablamos cuando le pedimos en la oración de los fieles. Cuando viene el momento de la consagración y decimos, oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué respondemos nosotros? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿A quién se lo estamos diciendo? Al Señor. Y eso es oración. Y para terminar, mire lo que nos dice el profeta Jonás. Jonás huyó de una misión que el Señor le había encomendado, le había dicho. Jonás regresa, predica a los ninivitas, conviértanse, arrepiéntanse. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida por la maldad, por su pecado. Y los ninivitas, ¿qué hacen? Se convierten, le muestran a Dios, le piden, hablan con Dios, oran, diciéndole, Señor, ten compasión, ten misericordia. Y Dios escucha la oración. Y no vemos en la oración que sea una receta. La oración ha sido un diálogo, un hablarle a Dios. Y luego Jonás se molesta con Dios porque él sabía que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios le iba a perdonar todo lo que los demás habían hecho.
¿Y qué dice? ¿Qué le hace Dios a Jonás? Como Jonás se retira y quiere ver de lejos la destrucción de los ninivitas, Jonás pide: Señor, prefiero morir a vivir. Y es una oración que entonces está haciendo Jonás, le está hablando a Dios. Y esa oración, hermanos, es escuchada. Y escuchada no es solamente que Dios, Padre, pero si Dios no le concedió, no le cumplió que muriera. Fíjese lo que hace Dios con Jonás. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Y fíjese que Dios ha escuchado la oración, y así nos pasa a nosotros. La oración que escucha Dios no es solamente de que lo que le pedimos Dios nos lo da, es también la oración, aquello que pedimos, y Dios nos da razones para darnos a entender que lo que estamos pidiendo no es conveniente y no es necesario. También nos habla Dios de esa forma, y tanto así que así le habla a Jonás y le dice: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, de donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Ahí está la respuesta de la oración hecha de Jonás a Dios. ¿Cuánta oración hemos hecho nosotros? Y por el hecho de que Dios no nos concede lo que pedimos, Dios creemos entonces que no nos escucha o que no sabemos orar. Orar, hermanos, es hablar con el Señor, es hablar con Dios. Háblele a Dios de sus pecados, háblele a Dios de sus necesidades, háblele a Dios de todas las cosas buenas que ha pasado y ha vivido, y verá cómo la oración y cómo se dará cuenta usted de qué es lo que significa orar. Y por supuesto, aquella oración convertida en acciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Orar es hablarle, hablámosle a Dios de lo que hoy necesitamos y de lo que el Señor muy bien conoce. Pidamos a Dios por la Iglesia, para que en estos tiempos difíciles seamos testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos nuestros gobernantes, para que rijan los pueblos con justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por nuestra amada patria Venezuela, para que siempre y en todo lugar encontremos la solución a los conflictos, encontremos la solución en las diversas necesidades. Todos pidiéndole al Señor de corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, quienes a diario le pedimos a Dios, para que nuestra oración no sea un reclamo, para que nuestra oración no vaya acompañada solamente de palabras, sino también acompañada de acciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre amado, estas súplicas que con mucha fe te presentamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar presentamos a Dios el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta,
Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Ricardo Rosas, José Gutiérrez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Joe, de Saúl Alfonso Briceño, de José Ramírez, que hoy piden por su salud, de Carmen Ibarra, de María Isabel, por sus intenciones. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio, damos gracias a Dios por la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos, los que nos hacen el bien, aquellos que nos hacen sufrir, llorar, hablan, critican mal nuestro. Y por esta Santa Misa, que nos alimenta y nos fortalece en la vida. En silencio, demos gracias.
Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Luis Hernández, ruega por nosotros. La oración es hablar con Dios. No dejemos de hablar con Dios. Y qué bonito es hablar con Él en familia. No solamente esperar a venir a misa, a rezar una Ave María, a rezar en las noches. Rezar en familia, orar en familia. Dice la palabra, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de ellos. Aprovechemos y hagamos de la presencia de Dios, de Jesús, en nosotros, cuando oramos, cuando nos congregamos en su amor. Y la oración traerá su recompensa. La oración será escuchada, el diálogo, así como cuando nos reunimos con los vecinos para conversar, para jugar. Así, cuando queremos que el otro nos preste atención, así también lo hace Dios. Y así también debemos tener ese interés de hablar para que Dios nos escuche. Oremos. Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida podamos disfrutar de su compañía eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de convertir nuestra oración, que son palabras a Dios, en obras y acciones, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Que Dios te bendiga.